tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el texto de Neurosis de Psicodefensa. En este texto van a escuchar ciertas reflexiones sobre tres grupos, prematuramente hablando de cuadros clínicos que padece la humanidad, ¿no? O sea, en ese sentido. Y bueno, son la histeria, la neurosis obsesiva y bueno, la locura. Y la locura, por así decirlo, que es, para Freud era más psicosis, le da un término a lo mejor, claro, de la época, y que algo que dijiste, que sí, es de la humanidad, a lo mejor lo podemos ver así, pero estos, y las formas de configuración son digamos, este texto es de 1984, de 1894, perdón, es de la burguesía vienesa, La clase privilegiada vienesa de Europa de finales del siglo XIX, ¿no? Por el principio del siglo XX. Algo bien específico. El día de hoy vamos a hablar de 4 textos, quizá lo vamos a dividir en 2 partes. Lo más probable. El primer texto se llama Las neurosis de psicodefensa, de 1894. Así es. Es un texto que está en el tomo 1, sigue siendo parte del tomo 1 de la obra freudiana, en todas las ediciones, en Amor Rorto, y bueno, hay la gente que no sabe, a lo mejor hay varias ediciones de la obra freudiana. Bien, aquí este texto yo creo que ya es después de un texto que no hemos hablado, pero que a lo mejor lo dejamos pasar, pero es el de Proyecto de Psicología para Neurólogos. Este texto empieza ya a ser mucho más técnico. ¿Qué te pareció como la primera impresión de este texto? Yo creo que, bueno, el texto lo dice, plantea que es un ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida. Claro. En ese momento, las enfermedades que les planteamos en el episodio pasado acerca de la parálisis, de ideas obsesivas, un grupo de médicos famosos pensaba que esta cuestión era adquirida. Sí, sí. Entonces va a llegar Freud a hablar de eso y como a contraargumentar por qué no solamente es adquirida, sino también puede ser adquirida. No. ¿Por qué no es congénita? ¿Por qué no es de nacimiento y en cambio es adquirida conforme la vida? Claro, hay definiciones. Hereditario, congénito, bueno, eventualmente, incluso, claro. ¿No? Sí, de hecho, bueno, podemos justamente empezar con esa pequeña división. Recordar, como también habíamos dicho en el capítulo anterior, la histeria ya era algo registrado en la época, ¿no? O sea, Freud ya se metió cuando ya habían eminencias que trataban este tipo de problemas, ¿no? Janet, por una parte, veía la histeria como una causa de disociación, pero era como una debilidad congénita, claro, para pensarlo, para Janet era debilidad mental, por así decirlo, ¿no? Qué interesante que, o sea, los médicos veían esa parte como un diagnóstico. O sea, imagínate que alguien te diga, tu problema es que eres débil de mental, nacimiento, claro. ¿no? Eso está buenísimo. Sí. Como en esa época nazi, o sea, el concepto del superhombre era tal como cual. No sé, o sea, tener todas las capacidades físicas y mentales como al 100%, como militares, iba más del lado de la salud. Claro. Era como es mejor, ¿no? Que claro. ser débil y no poder hacer nada. Y no, o sea, me hizo pensar en eso. Sí, es verdad, y bueno, eso es curioso, también lo he pensado incluso el día de hoy o después de la obra freudiana, hasta qué punto las etapas psicosexuales, que después vamos a empezar a hablar de eso, pero hasta qué punto cierta epistemología de cómo abordas los problemas mentales te puede causar o producir cosas negativas como una racialización de las patologías o de los problemas mentales, de la salud, de que no, esta población tiende a enfermarse más de esto, y esta población más de esto otro, y los africanos y los asiáticos y los latinos, y empezáis a racializar las patologías mentales. Es un acto político también. Sí. Entonces, sí, va de la mano. Y en ese sentido, o sea, lo que plantea Janet es que, pues la explicación que planteamos de la histeria de conversión, por ejemplo, las personas que por un suceso penoso que no podían poner en palabras, era afectado a alguna parte del cuerpo o incluso como representaciones,
su etiología, que de pronto vamos a entrar en eso, o sea, la causa de estas enfermedades tiene que ver con algo ya preestablecido en una disposición del cuerpo de nacimiento, o sea, como algo que está ahí y ya naces con él, ¿no? Freud también va a plantear que esta disociación de la que hablan, de la disociación de la conciencia, no es un acto voluntario, creo que lo habíamos tocado el episodio pasado, sí, que sino es más bien como una cuestión de una lógica que opera en cada persona, o sea, uno no puede decir que disociar de su propia conciencia, o sea, claro. Como, claro. Puede haber mucha voluntad de sacar cierto evento, ciertas imágenes mentales, por así decirlo, representaciones, palabras de tu estado consciente, pero claro, eso ya no queda en uno, si dónde se va o qué se hace con eso, ¿no? Sí, y creo que es importante contextualizar que hablamos como de sucesos de los primeros años de vida. Sí. Ajá. Sí. O sea, cómo hay cuestiones que nos pasan en la vida y de los 2 a los 10 años y quizá, o sea, la memoria es complicada, ¿no? Y bueno, por eso traigo una cita, lo voy a leer. Dale. Dice: los 2 pacientes por mí analizados habían gozado en efecto de salud psíquica hasta el momento en que surgió en su vida de representación un caso de incompatibilidad. O sea, sucedió algo que no podía la persona aceptar de alguna forma. Esto es, hasta que llegó a su yo una experiencia, una representación o una sensación que al despertar un afecto penosísimo movieron al sujeto a decidir olvidarlos, no juzgándose con fuerzas suficientes para resolver por medio de una labor mental la contradicción entre su yo y la representación intolerable. Muy buena cita, creo que varias aclara, cosas, sí. Pero luego esa representación intolerable de la que habla Freud lo pone en 2 fases, no hay 2 elementos, sino el elemento de la experiencia, o sea, sí, algo vivido, algo que experimentó una persona. Un suceso objetivo, por así decirlo, la realidad. Venía en un avión y no pudo aterrizar, entonces hubo mucha turbulencia y me asusté demasiado, claro, y a partir de ahí no puedo viajar más. Sí. Como un suceso en concreto, pero también habla de una sensibilidad en lo sexual, o sea, que estas experiencias del niño en la cuestión de la sensibilidad sexual pueden como ser causas de alguna patología después mental. Claro. Aquí el primer rasgo, yo creo que para que ya empieza a trazar Freud, por así decirlo, es en base, bueno, como lo piensa, ¿no?, la epistemología freudiana, los afectos, los montos de afectos, lo piensa como cargas, ¿no? Y después, claro, se empieza a ramificar en lo económico, ¿no? Después, ya cuando tiene su modelo más armado metapsicológicamente, por así decirlo, ¿no? Pero ya desde un principio podemos decir que está muy influenciado por esto de las cargas, de un monto, que el afecto, afecto en su sentido más literal, no afecto, no es algo bueno, sino un afecto como un monto de energía que impacta, claro, a la persona, como una experiencia. Cuestión más del campo de la física. Claro. Y creo que es algo que quería comentar al principio, pero todas estas ideas de las que hablamos suenan descabelladas, pero también tienen un modelo teórico de la época. O sea, en este momento Freud está trabajando con el esquema del microscopio, que es un esquema que después entraremos en detalle, se lo vamos a dejar aquí en una imagen, por aquí, yo creo. Ahí está el microscopio. Y esa cuestión tiene que ver con esas cargas de energía, sí, de cómo se registran en el individuo, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, una paciente que se vaya más perfilando para la histeria, pues posiblemente pueda tener una representación intolerable, algo penosísimo, que quizá no quiera pensar y se va al cuerpo. Pero luego hace una pregunta Freud, no la hace así, pero yo la entiendo así como, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo la capacidad de todos mis síntomas? No sé si sea una capacidad, pero sino más bien la forma en la que yo me defiendo ante la vida penosa o la vida que me causa como cierta contradicción contra lo que yo creo o de lo que estoy hecho, como para plantearlo de una forma, y nunca me enfermo por el lado del cuerpo, o sea, tengo una salud impecable, pero sí, no dejo de pensar nunca en tal cosa, o sea, y empieza a abrir otro grupo
que es la neurosis obsesiva. Claro, y lo curioso es que lo engloba dentro de las neurosis. Estaban las histerias, por así decirlo, y después, claro, derivan las neurosis y después las neurastenias, que es otro tema que a lo mejor vamos a ir tocando. Pero claro, era muy de empezar a catalogar los cuadros, claro. Obviamente como dices, el tipo estaba ya inserto en un periodo histórico que estaba muy influenciado por eso, ¿no? Todo bien buscar categorizar, por así decirlo, los cuadros. Y porque está construyendo un modelo nuevo, ¿no? Claro. De pensar las enfermedades. En ese sentido también, cuando una paciente histérica tiene constantemente como dolores en el cuerpo o jaquecas terribles todos los días, digamos, o sea, como podríamos pensar que hay algo que no quiere pensar, y entonces se ha librado de ese pensamiento, o sea, es como ese contenido por el cual me causó bastante pena y que no quiero enfrentar y que no quiero como volverlo a recordar y contárselo a alguien, mejor se ha ido, o podríamos decir en ese momento que se ha ido de la conciencia, o sea, se desaloja. Y bueno, justamente esto, Alonso, para empezar a explicar esto, cómo Freud lo empieza a plantear desde un principio y empieza a hacer divisiones dentro, empieza a modelar un aparato que a lo mejor ni siquiera tenía el nombre de aparato psíquico, o estaba iniciando recién, ¿no? Claro. Creo, no sé si aquí le fallo, no sé si está literal como aparato psíquico, parece que sí está. Lo empieza a moldear, claro, en la época. Y el tipo empieza a hacer todo que todo esto no es empírico en un sentido de que hay un aparato psíquico literal en tu cabeza. El tipo lo pensaba, claro, tenía toda esta influencia de las neuronas y todo ese estudio anterior, y en base a ciertos modelos ya empíricamente comprobados, por así decirlo, empieza a crear esto en algo tan abstracto, por así decirlo, como una neuropsicosis. Sí, o sea, creo que es bueno que la gente sepa que Freud no se levantó un día de la mañana y se le ocurrió todo esto, sino como con las distintas disciplinas de la época y los descubrimientos científicos trató de empatar como qué está pasando en el cerebro de la gente. Exactamente. O sea, como qué hay ahí, qué es eso que soñamos, por ejemplo, de dónde viene, cómo, por qué, o sea, se empiezan a hacer preguntas y lo llevan a armarse eso con ciertos modelos. Sí, claro, son modelos ya que el tipo como que intenta adaptar a veces, sí, en ese intento de adaptación obviamente se van a ver modificados, ¿no? ¿Qué es lo primero? Lo que tú decías, hay un yo de conciencia y hay representaciones que son intolerables, y ojo acá con la palabra que le pone, significante si quieres, insoluble. Y esto es como, son palabras que ya te empiezan a decir insoluble, bueno, eso viene de un término químico, de que no puedes disolver algo, ¿no? En la traducción decía endebles o indebles. Indebles, mira cómo cambia que es muy importante, porque insoluble, indeble, claro, ¿no? Te da ciertas pistas de dónde lo saca, ¿no? Claro. Y claro, hay ciertas representaciones, como tú decías, que lo más probable es que están ligados a lo sexual, ¿no? Por una parte, que las personas no pueden desmontar, por así decirlo, son muy chocantes para que estén en su conciencia, ¿no? Y ahí se supone que todos estos procesos, claro, a voluntad o a no voluntad, pero Freud dice que se intentan debilitar estas representaciones, o es como a lo que apunta. Cuando aparece esta representación intolerable, se intenta debilitar. Claro. ¿Cómo la debilitas? Bueno, ahí también... Trayéndola de vuelta. Trayéndola de vuelta y con los recursos de la propia persona. Claro. La persona va a decidir si la somatiza, si le provoca cierta parálisis o no. Y aquí hay un error, porque yo dije ahora, va a decidir. No, la persona no decide. Claro. La persona no decide cómo hacer síntomas, ¿cachai? No se decide. Es como, sufre de eso, sufre del modo de afrontar las cosas en la vida, podríamos plantearlo así. Y bueno, creo que también en este momento de la obra está planteando la noción del trauma. O sea, hay un momento traumático, por esto que les planteaba yo, no sé, del avión, del aterrizaje, pero que no solamente ese va a ser como el elemento que causó todo, sino que a partir de ahí van a salir como momentos traumáticos auxiliares. O sea, es como, no es un síntoma, sino como una multiplicidad de... Está ramificado, hay varias coordenadas y hay varios elementos aledaños a ese trauma. No es que sea una cosa que vivimos, sino
el cúmulo de las asociaciones que pasamos y cómo lo interpretamos eso que nos pasó, y se hace todo como si le pudieras una bola de un hilo, ¿no? O sea, donde habrá que ir siguiendo. Pero si lo pudiera graficar es como cuando tiras una piedra a una ventana de un coche para que no estas ventanas que se quiebran, de las del coche, y ahí está el trauma y estos como estas ramificaciones que se van haciendo. Si tiras una piedra en un río, claro, las ondas, o las ondas, cómo mueven al río, ¿no? Exactamente. En ese sentido. Y bueno, todas estas cuestiones como que planteaba acerca de debilitar la representación, sí. yo te decía de esto de traerla de vuelta, porque planteaba que podían debilitarla por la vía oral, o sea, hablando de eso, ¿no? Como esos recuerdos que los pacientes, Freud le pedía a los pacientes que le hablaran de recuerdos, y era un investigador que tocaba ciertas fibras en los pacientes. No era como un paciente llegaba y le contaba todo sobre su vida sexual de un día para otro, claro. o así, ¿no? Es como iba generando cierta química, digamos, con el paciente, después le vamos a dar nombre a esa química y eso le iba a permitir al paciente como explorarse a sí mismo en esa historia. Claro, pero justamente porque Freud tenía esta convicción de que había algo que los pacientes no podían, no era consciente en ellos. Freud ya venía con no es juicio, pero ya con esta idea de que hay algo que estas personas sufren, pero que no saben el origen, por así decirlo. Claro. Entonces, para eso, para lograr algo ahí, y lo que hablábamos la vez pasada, estas asociaciones que están por abajo, ¿no? Toda esta red, por así decirlo, de asociaciones, que no se puede ver, no se puede hablar, o bueno, no, es esto, justamente, sí se puede hablar. Tal vez no lo puedes ver conscientemente, pero sí lo puedes hablar. Sí, o sea, lo puedes incluso soñar. Por ahí se llega, claro, justamente, lo puedes graficar de alguna forma, expresar tal vez, y de nuevo, no es a voluntad, o sea, los mismos actos fallidos que a lo mejor la gente, no sé, no vivimos en un país a lo mejor con estas nociones tan cotidianas, ¿no? Pero cuando uno se equivoca, o hay cierto equívoco, uno quiere expresar algo y dice otra cosa, esos son como cosas que no están en nuestra voluntad, pero que tal vez quieren decir algo, ¿no? Sí. Entonces, claro, Freud ya venía como elaborando esta idea. Algo que me pareció interesante es que Breuer, que es uno de los colaboradores y maestro de Freud, justamente, digo colaboradores en este proceso de la empresa psicoanalítica, ocupaba este método catártico, ¿no? Que justamente bajo estas nociones de trauma, el método catártico era esto como liberar. Liberar cierta energía, cierto monto que produce ese trauma, ¿no? Hasta ahorita hemos planteado en la histeria, como la histeria de conversión, donde cuando alguien tiene una representación intolerable, se le va el cuerpo, entonces se va a lo somático. Sí. Y en la neurosis obsesiva, ¿cómo funciona eso? La neurosis obsesiva la podemos como plantear así simplemente como un día que no puedes dejar de pensar en algo y ese pensamiento te impide como desenvolverte en tu vida cotidiana. Claro. O sea, es como, no puedo dejar de pensar que alguien se va a morir, o no puedo dejar de pensar que me siento culpable de algo que hice, o cualquier otra cosa. Y lo que va a plantear Freud es por qué, si se supone que me tengo que defender de esas representaciones intolerables, ¿por qué sigue ahí? Claro. Ajá, si la histeria está con ganas porque se va al cuerpo y la histérica no sabe de nada ni tiene idea de lo que está sufriendo. Pero en el obsesivo se genera un falso enlace. Sí. El falso enlace significa que quizá yo tengo miedo de que alguien se muera, pero esa no es el contenido real de lo que estoy preocupado. De las representaciones que estoy mi sistema, claro. O sea, lo que plantea ahí Freud es que en los pensamientos recurrentes, el contenido del pensamiento no es la causa de esa preocupación. Si lo planteo de ese modo, o sea, es como se ha enlazado a otro que es menos intolerable de pensar. Y que estaba cerca en esta ramificación en la cadena de asociaciones, claramente. Plantear de nuevo esto, recordar todo esto, la histeria, estos síntomas que estaban ya desde hace mucho tiempo y que Freud empieza a estudiar, la neurosis obsesiva, que ya le pone un nombre justamente, ¿no? Son recursos para las personas justamente. O sea, si lo ves más que como una patología o como una enfermedad o como a lo mejor como Janet, como debilidad, no, son recursos que tiene la gente, que todos tenemos distintos recursos para
para de alguna forma lidiar con la vida misma. O sea, quizá alguien con una terrible angustia de algo que le pasó de niño ahorita es un gran pintor. Claro. Y quizá cada que pinta necesita como transformar esos recuerdos en una obra de arte, en un libro, en una historia. Sí. Todo esto, claro, todo esto desde la lupa freudiana, ¿no? Pero claro, es como la gente va lidiando con ciertas situaciones, experiencias, traumas, experiencias de la vida misma, ¿no? Y que aquí, o sea, en este tiempo de la época, durante toda la obra de Freud, la cuestión de la vida sexual es muy importante. Totalmente. En el contenido de los pacientes, en el contenido incluso de las enfermedades que nos afectan. Yo les quiero leer otra cita amena esto de la neurosis obsesiva. Dice: cuando una persona de disposición nerviosa no existe la aptitud a la conversión, o sea, cuando no puede volver a algo como la histérica que sus síntomas se van al cuerpo, cuando alguien no puede hacer esa aptitud, yo le he dicho cualidad o algo así, y no es obstante emprendida para rechazar una representación intolerable, la separación de la misma de su afecto concomitante. Este afecto tiene que permanecer existiendo en lo psíquico. Permanece ahí la preocupación de un paciente que no deja de pensar en algo. Pero la representación así debilitada queda apartada de toda asociación en la conciencia, pero su afecto, devenido libre, se adhiere a otras representaciones no intolerables en sí, o a las que este falso enlace convierte en representaciones obsesivas. ¿Qué nos quieres decir con esto, Alonso, que nos acabas de leer? Pues yo creo que es esto, o sea, que cuando alguien está en su pensamiento angustiado por algo que no puede dejar de pensar, o incluso algo que le irrumpe como su actividad diaria en su vida, y no es eso, o sea, no es que estoy preocupado por esto, sino que a la lupa freudiana, como lo planteas, hay otro contenido por ahí abajo que choca con eso, pero la sensación es la misma. Es, por ejemplo, me siento culpable de que murió mi hermano, pero no es en sí que me sienta culpable de ese evento, sino posiblemente yo me sentía culpable desde hace más tiempo. Claro, y por algo que no... Pero pensar que eso no es tan intolerable como algo que me pasó a los 6 años, que me siento culpable de que algo haya pasado a los 6 años, es más fácil de nombrar, digamos. Es como, es un falso enlace. Estoy preocupado, sí, pero no por esto, sino por lo otro. Se podría decir entonces que, a lo mejor más metafóricamente, que es un modo de lectura que tiene el aparato psíquico, por así hablando freudianamente, de las ciertas situaciones que hay en un texto, ¿no? El texto hay de repente cosas subrayadas que pueden haber sido subrayadas, y aquí, de nuevo, quitar toda la responsabilidad de la voluntad, porque no va en uno. Algo como tú dices, a los 3 años, o otra cosa a los 8 años, son palabras que llegan subrayadas, por así decirlo, con cierto monto de afecto. Exacto. O sea, y afecto me refiero a energía, ¿no? Y que, bueno, pasan las páginas, de repente llega cierto periodo de tu vida y vuelve a aparecer a lo mejor la misma palabra, la misma idea, con lo subrayado, ¿no? Y lo vuelves como a resignificar, se podría decir. Pero esta vez, como ya pasaron muchas hojas en el texto, tienen más elementos para interpretarlo de alguna forma, ¿no? Y el afecto... Sigue siendo el mismo. Exactamente, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, ya para la parte final, Alonso, ¿qué te pareció cuando empiezo a hablar de temas a lo mejor... Aquí sí que Freud ya se está metiendo en cosas nunca antes vistas por él, me refiero siempre por él, ¿no? O sea, empieza con esta empresa a empezar a buscar cosas, empezar a investigar cosas, pero esto pareciera que es un tema que en los primeros años Freud no atiende con... que es la psicosis, la locura... Claro. La psicosis, la locura alucinatoria... Ahorita planteábamos dos mecanismos en los cuales el individuo afronta la realidad. Uno es convirtiendo todo ese afecto penosísimo en somatizaciones que van dirigidas al cuerpo, y el otro grupo va en representaciones o fobias, ideas, y el tercer grupo sería como la locura alucinatoria, y todos estos modos en los cuales los individuos pueden como afrontar la vida, la realidad, un suceso de la vida puede generarse una idea obsesiva.
Entonces ese suceso existió, pero yo lo entendí de alguna otra forma que ahora sufro de ese suceso. Y en la locura o en la psicosis lo que va a plantear al final del texto es que el individuo no acepta ese suceso, sí, y no lo puede como digerir, pero en vez de transformarse su yo, se transforma la realidad y puede alucinar, por ejemplo, que su mujer sigue viva y le cocina todos los días en la mañana, le pone un plato, y alucinar que la escucha, como para, o sea, cosas así de ese tipo, donde alguien pues está loco, ¿sí? Está sufriendo de algo que no decidió sufrir, digamos, claro. Pero ¿cuáles serían o sea, sería una pregunta muy buena, o sea, ¿qué sería como la predisposición que yo tengo para enfermar de una manera u de otra? Claro, porque cómo, más que la pregunta del por qué alguien se brota, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo llega a, más que también, no solamente a brotarse psicótico, cómo se llega a sufrir de determinada forma? ¿Me entiendes? O sea, como tú decías, hay cosas, eventos, situaciones que pasan, ahí está, objetivamente está, nos afecta de forma diferente a cada uno de nosotros. Entonces, justamente es eso.